Eres patética, siseó mi hermana Olivia con las manos firmemente plantadas sobre mis hombros, en lo alto de las escaleras del hospital. De todos modos, mamá y papá nunca te creerán. Me llamo Emma Sullivan, y a mis 24 años me encontré mirando a los ojos de mi hermana de 28 mientras se cernía sobre mí con esa familiar mirada de desprecio. Se suponía que íbamos a visitar a nuestra abuela, después de su cirugía, pero Olivia me había acorralado en el hueco de la escalera, lejos de miradas indiscretas. O eso creía ella. «Muévete, Olivia», dije con firmeza intentando pasar a su lado. «La abuela está esperando». Ella se rió, ese sonido frío que había crecido escuchando. «Siempre la nieta perfecta, ¿no? Haciendo que todos los demás parezcan malos con tus visitas diarias y tus paquetitos de cuidados». Intenté mantener mi voz firme. «Esto no se trata de ti, se trata de la abuela. Todo se trata de ti, Emma. Siempre ha sido así». La pobrecita de Emma. Tan inteligente, tan atenta, tan perfecta. Su agarre en mis hombros se hizo más fuerte. «Estoy harta». Vi venir el empujón, pero no pude detenerlo. Sus manos me empujaron con fuerza contra los hombros y de repente el mundo daba vueltas. Las escaleras se precipitaron hacia mí, cada borde golpeando una parte diferente de mi cuerpo mientras caía rodando. El dolor fue inmediato y abrumador. Cuando finalmente me detuve en el descansillo, todo me dolía. A través de una visión borrosa, vi a Olivia bajar corriendo las escaleras, pero no para ayudarme. Estaba sacando su teléfono, marcando frenéticamente. «Mamá, papá, vengan rápido». Emma se cayó por las escaleras. Intenté agarrarla, pero no pude alcanzarla a tiempo. Intenté hablar para decir la verdad, pero el dolor en mis costillas convertía cada respiración en una agonía. En cuestión de minutos, mis padres irrumpieron por la puerta del hueco de la escalera, corriendo hacia nosotras. «¡Oh, Dios mío, Emma!», gritó mamá, pero fue primero hacia Olivia abrazándola. «Pobrecita, debiste asustarte mucho viendo caer a tu hermana». Papá se arrodilló a mi lado con el rostro serio. «Emma, ¿en qué estabas pensando?» «Corriendo en un hueco de escalera a tu edad». Logré susurrar a través del dolor. «Yo no». Olivia empujó. «No te atrevas». Intervino Olivia con lágrimas corriendo por su rostro. Lágrimas perfectas, calculadas. «Intenté salvarte. ¿Cómo puedes mentir sobre esto?» El rostro de mamá se endureció. «Debes parar. Tu hermana ya está suficientemente traumatizada sin que tú inventes historias». La puerta se abrió de golpe de nuevo esta vez, revelando a un equipo médico liderado por una mujer alta en uniforme. Su placa de identificación decía «Enfermera Martínez». «¿Qué ha pasado aquí?», exigió arrodillándose a mi lado. Antes de que nadie pudiera hablar, una enfermera más joven entró corriendo. «Enfermera Martínez». «Necesita ver esto», dijo sosteniendo una tableta con el rostro grave. Ahora no interrumpió mi madre. «Nuestra hija tuvo un accidente. Estaba corriendo y se cayó por las escaleras. Su hermana intentó atraparla». Los ojos de la enfermera Martínez se entrecerraron ligeramente. Miró la tableta, luego a Olivia y después a mí. Algo en su expresión cambió. «Señora Sullivan, señor Sullivan, necesito que den un paso atrás. Tenemos que examinar a su hija». Su tono no dejaba lugar a discusión. Mientras el equipo médico trabajaba, oía a la enfermera Martínez hablar en voz baja por su teléfono. «Seguridad, necesito la grabación del hueco de la escalera B. Los últimos 10 minutos, ¿sí? Envíenla directamente al Dr. Kane y contacten con la administración del hospital». El rostro de mi hermana se puso pálido. «¿Qué grabación?». Fue entonces cuando todos lo notamos. La pequeña cámara de seguridad en la esquina del hueco de la escalera, con su luz roja parpadeando constantemente. Lo había captado todo. «Seguridad estándar del hospital», dijo la enfermera Martínez con calma, aunque su mirada era fija. «Todos los huecos de escalera están monitorizados. Por la seguridad de los pacientes, por supuesto. Esto es un asunto familiar», comenzó mi padre, pero la enfermera lo interrumpió. «Señor, lo que acabo de presenciar en esa grabación de seguridad es una agresión. Esto ya no es un asunto familiar». Las lágrimas de Olivia se secaron al instante. «No puedes probar nada. Las grabaciones de las cámaras no mienten», replicó la enfermera Martínez. «A diferencia de algunas personas». Mientras me subían a una camilla, vi cómo la perfecta fachada de mi hermana se resquebrajaba. Mis padres estaban paralizados,
su mundo de apariencias cuidadosamente mantenidas, comenzaba a desmoronarse. La enfermera Martínez se inclinó hacia mí mientras me sacaban. «Ahora estás a salvo», susurró. «No dejaremos que escondan esto bajo la alfombra». Por primera vez en años, creí que alguien podría finalmente ver la verdad detrás de la imagen perfecta de mi familia. Pero mientras me llevaban hacia la sala de emergencias, vi por última vez el rostro de Olivia. Esto no había terminado, ni de lejos. La cámara de seguridad había captado todo, pero eso era solo el comienzo de lo que revelaría sobre los secretos más oscuros de nuestra familia. La sala de emergencias era un torbellino de actividad. Los rayos X revelaron 2 costillas rotas, un esguince en la muñeca y múltiples contusiones. Mientras los médicos trabajaban, podía oír a mis padres en el pasillo, sus voces alzándose con desesperación. «Esto es ridículo», retumbó la voz de mi padre. «No vamos a permitir que nuestra hija sea interrogada como una criminal». Su hija empujó a su hermana por un tramo de escaleras, replicó tranquilamente la enfermera Martínez. «La policía ya ha sido avisada. Fue un accidente», insistió mi madre. «Los asuntos familiares deben manejarse dentro de la familia». A través de la cortina, vi a la enfermera Martínez acercarse a ellos. «Señora Sullivan, en la última hora, hemos revisado las grabaciones de seguridad de visitas anteriores. Este no es el primer incidente que hemos captado en nuestros huecos de escalera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi corazón se detuvo. Habían encontrado los otros videos. 3 meses atrás, Olivia me había empujado, accidentalmente, contra la pared fuera de la habitación de la abuela. 2 meses antes de eso, me hizo tropezar cerca del bebedero. Pequeños incidentes siempre sin testigos, siempre con mis padres cerca, para desestimar mis quejas y consolar la angustia teatral de Olivia. El doctor Kane, el médico de turno, corrió la cortina bloqueando mi vista del drama del pasillo. Emma dijo suavemente: «Tenemos que hablar de tus visitas anteriores al hospital». Me quedé mirando mis manos evitando su mirada. «Soy torpe». Emma, su voz era firme pero amable. «Tenemos 6 accidentes documentados solo en el último año, todos con tu hermana presente, todos desestimados como tu culpa». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Usted no lo entiende. Mis padres, ellos nunca...» «Tus padres ya no están a cargo», interrumpió. «Eres una adulta, Emma, y nosotros tenemos la obligación de denunciar. Esto se acaba hoy». El detective Morris llegó poco después. Una mujer de rostro amable, con una mirada firme y un cuaderno. Mientras me entrevistaba, pedazos de la fachada cuidadosamente construida de mi familia comenzaron a desmoronarse. «¿Tu hermana siempre ha sido violenta contigo?». Dudé. La situación se agravó después de que la abuela cambiara su testamento el año pasado. ¿Cambió su testamento? Decidió dejarme su casa a mí en lugar de a Olivia. Yo trabajo desde casa, así que podría cuidarla allí. Tenía sentido, pero Olivia no se lo tomó bien. Me reí con amargura. Eso es quedarse corto. Afuera podía oír la voz de Olivia cada vez más histérica. «Esto es una locura. Emma siempre ha estado celosa de mí. Está manipulando a todo el mundo». El bolígrafo del detective Morris se detuvo. «¿La casa de tu abuela? ¿Cuánto vale?» «Alrededor de 1.2 millones de dólares. Está en el distrito histórico». Sus cejas se arquearon. Ese es un motivo bastante fuerte. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era un archivo de videos seguido de un mensaje. «Pensé que podrías necesitar esto, Jake. Seguridad del hospital». El video mostraba a Olivia en el hueco de la escalera, 1 hora antes de empujarme, hablando por teléfono. «No me importa lo que cueste. Una vez que la abuela se haya ido, esa casa es mía. Emma no será un problema por mucho más tiempo. Un accidente más debería convencerla de renunciar a su reclamo». El detective Morris vio el video, su expresión se endureció. «Esto cambia las cosas. Ya no estamos investigando solo una agresión. Esto fue premeditado. Una conmoción afuera llamó nuestra atención. La abuela, de alguna manera, había bajado desde su habitación todavía con su bata de hospital, con el doctor Kane sosteniéndola. «Quiero ver a mi nieta», exigió su voz, con esa autoridad familiar que ni siquiera mis padres podían desafiar. Me miró tumbada en la cama del hospital y luego se volvió hacia mis padres. «¿Cuánto tiempo han estado encubriendo a Olivia?». «Madre», comenzó mi mamá, pero la abuela la interrumpió.
He visto cómo has ignorado las heridas de Emma durante años. No dije nada esperando que finalmente vieran la verdad. Pero esto señaló la grabación de seguridad que se reproducía en la tableta del detective Morris. Esto se acaba ahora. Olivia dio un paso adelante, su rostro, una máscara de inocencia. Abuela, no lo entiendes. Entiendo perfectamente, espetó la abuela. Entiendo que el dinero y los celos te importan más que la familia. Entiendo que tus padres han permitido tu comportamiento, hasta que ha escalado a un intento de asesinato. ¿Asesinato?, balbuceó mi padre. Eso es absurdo. El detective Morris se aclaró la garganta. En realidad, señor, dada la evidencia de premeditación y la altura de ese hueco de escalera, los cargos por intento de asesinato no están descartados. Vi cómo la máscara perfecta de Olivia finalmente se rompía por completo. Su rostro se contorsionó de rabia mientras me señalaba. «Todo esto es tu culpa. Has arruinado todo». 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta con las esposas listas. Mientras se llevaban a Olivia, vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi hermana. Miedo, el mismo miedo con el que yo había vivido durante años. La abuela se sentó junto a mi cama, tomando mi mano entre las suyas. «Lo siento mucho, Emma. Debería haber hecho algo antes, pero ambas sabíamos que esto no había terminado». Mientras me llevaban para más pruebas, eché un último vistazo a mis padres acurrucados en el pasillo. Su mundo de negación finalmente se desmoronaba a su alrededor. La cámara de seguridad había captado más que un simple empujón por las escaleras. Había captado años de secretos familiares y ahora no había vuelta atrás. 6 meses después, estaba de pie frente a la casa de la abuela. Mi casa ahora, viendo cómo el sol de la mañana iluminaba sus detalles victorianos. Los moretones habían sanado, pero los cambios en mi vida eran permanentes, y en su mayoría para mejor. Olivia había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 2 años de prisión con terapia obligatoria. A mis padres, enfrentados a la abrumadora evidencia de su comportamiento permisivo, se les ordenó asistir a terapia familiar. No me habían hablado desde el hospital, excepto a través de su abogado. «¿El té está listo?», llamó la abuela desde el porche envolvente. Se había mudado conmigo durante mi recuperación y decidió quedarse. Su cirugía había sido un éxito, y juntas transformamos la casa en un verdadero hogar. Mientras me unía a ella en el porche, un coche familiar se detuvo en la entrada. Mrs. Stone, la enfermera Martínez Sara, salió trayendo su contribución habitual para el desayuno del fin de semana, bollos frescos de la panadería cerca del hospital. «¿Cómo está mi expaciente favorita?», gritó subiendo los escalones. Después del incidente, Sara se había convertido en algo más que la enfermera que me salvó. Ahora era una amiga cercana, parte de la nueva familia que construía a mi alrededor. Mejor, cada día respondía ayudándola con la caja de la panadería. La terapia realmente está ayudando. Nos acomodamos en nuestra rutina dominical habitual, té, bollos y conversación en el porche. Se había convertido en una especie de ritual de sanación. «¿Has sabido de ellos?», preguntó Sara con cuidado, conociendo el peso de la pregunta. Asentí. «Mamá envió un correo electrónico ayer. Quieren reunirse para hablar». La taza de té de la abuela chocó bruscamente contra su plato. «¿Y qué dijiste?». Acepté, pero en mis términos. En la consulta de la doctora Thompson, con ella presente. La doctora Thompson, mi terapeuta, me había ayudado a entender que sanar no significaba olvidar. Significaba establecer límites y tomar decisiones que protegieran mi bienestar. «Olivia también has estado escribiendo», añadí en voz baja. «Desde la cárcel. Aún no he abierto las cartas». Sara se acercó y me apretó la mano. «No tienes que hacerlo. No hasta que estés lista». La pila de cartas sin abrir estaba en el cajón de mi escritorio. Cada una un recordatorio de lo lejos que había llegado y de lo lejos que aún tenía que llegar. La reunión con mis padres estaba programada para la semana siguiente. Al entrar en la consulta de la doctora Thompson, me sentí más fuerte que en años. Mis padres estaban sentados rígidamente en el sofá, pareciendo más pequeños, de alguna manera, menos intimidantes de lo que recordaba. «Emma», comenzó mamá con la voz quebrada. «Nosotros hemos estado trabajando mucho en terapia, entendiendo nuestra parte en lo que pasó. Papá no podía mirarme a los ojos. Te fallamos. Elegimos creer lo que era conveniente, en lugar de lo que era verdad. Sí, dije simplemente. Lo hicieron. Queremos arreglar las cosas», continuó mamá. «Queremos volver a ser parte de tu vida».
Tomé una respiración profunda. Eso es posible, pero tiene que ser diferente. Ya no soy esa chica asustada, que esperaba que finalmente vieran la verdad. Ahora tengo límites y expectativas. La doctora Thompson asintió alentadoramente mientras yo continuaba. No fingiré que el pasado no ocurrió. No sonreiré y jugaré a la familia feliz en las fiestas mientras ignoro años de trauma. Si quieren estar en mi vida necesitan reconocer lo que pasó y trabajar para cambiar. ¿Cambiar de verdad? Mi padre finalmente levantó la vista. ¿Y Olivia? Cuando salga. Ese no es mi problema, dije con firmeza. Mi seguridad y mi bienestar son lo primero ahora. Si ella hace el trabajo, busca ayuda, muestra un cambio real tal vez algún día. Pero no hago promesas. Cuando llegué a casa esa noche, finalmente abrí una de las cartas de Olivia. Sus palabras eran diferentes de lo que esperaba. Menos manipulación, más honestidad cruda. La terapia en prisión parecía estar surtiendo efecto. Nunca me vi a mí misma como la villana, escribió. Estaba tan consumida por los celos y el sentimiento de merecerlo todo que me convencí de que te lo merecías. No pido perdón, ni siquiera pido una relación. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice y pasaré el resto de mi vida tratando de ser mejor. De pie en el porche donde este nuevo capítulo de mi vida había comenzado, observé cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de esperanza. Las palabras de Sara en el hospital volvieron a mí. Ahora estás a salvo. Había tenido razón. La cámara de seguridad no solo había capturado evidencia de abuso. Había capturado el momento en que finalmente me liberé. Libre del miedo, libre de la negación, libre de la dinámica familiar tóxica que había controlado mi vida durante tanto tiempo. La abuela se unió a mí en el porche con 2 tazas de té en la mano. Orgullosa de ti, niña. Sonreí tomando la taza que me ofrecía. ¿Sabes qué? Yo también estoy orgullosa de mí. La casa se erguía fuerte detrás de nosotras. Ya no era una fuente de conflicto, sino un símbolo de supervivencia y nuevos comienzos. La cámara de seguridad lo había captado todo, pero lo que realmente capturó fue el inicio de mi liberación. A veces la mejor familia no es en la que naces, es la que eliges construir a partir de las cenizas de lo que te rompió. Eso es lo que tiene caerse por las escaleras. Una vez que tocas fondo, el único camino que queda es